El día de hoy vamos estar en Primera de Corintios capítulo 6 y capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 6 y capítulo 10. Un mensaje que he titulado Estableciendo Límites. Estableciendo Límites. Vamos a tener, claro, otras citas en las cuales vamos a estar apoyándonos el día de hoy, pero principalmente de esta escritura. Primera Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 12 y capítulo 10, versículo 23, que pues en realidad lo que hace es enfatizar, profundizar un poco más en el último versículo de Primera Corintios capítulo 6, ese versículo 12. ¿Listo? Para los que les gusta tomar notas y siempre les animo a que tomen sus apuntes, con eso lo pueden repasar en casa, en semana. La idea es escuchar y meditar siempre lo que el Señor está diciéndonos. A veces en el momento en que lo estamos viendo, tal vez aquí ahorita, no logramos abrazar algo en su totalidad, pero en la quietud de nuestro hogar, a veces es cierto que sí, tenemos una mejor oportunidad. Antes de comenzar, pues, ¿por qué no se ponen de pie? Saludan a alguien que no conozcan, que no hayan visto en un buen tiempo. Y después de esto, pues vamos a orar. ¿Sí? Aprovechamos también y eso, dense el saludo, abrazo, estrecho de mano. Ajá, muy bien. Aprovechamos y les damos la bienvenida a Luis, recuérdame tu nombre, Andrea, ¿cierto? Andrea, ok, muy bien. Andrea, que están aquí por primera vez. La semana pasada estábamos a reventar, no cabía un alma literal, todo el mundo anda de viaje por fuera, pero bueno, rico, todo bien. Vamos a orar entonces y pedirle al Señor pues que nos acompañe en este tiempo juntos, así que les invito a que inclinen su rostro. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por tanto, Señor. A lo largo de cada día hay mucho por lo cual agradecerte. Cada respirar es de agradecer, Señor. Pero aún en momentos así, llegamos a fechas especiales, puntuales, en las cuales podemos tomar un momento más para mirar hacia atrás y ver los logros en nuestras vidas, Señor. Ver tu gracia en nuestro día a día, ver tu favor aún en medio de nuestras tribulaciones, nuestras dudas y aún nuestra desobediencia para contigo, Señor. Y gracias porque tú nos amas de tal manera que continúas no solo acompañándonos, sino también empoderándonos hacia una, un caminar contigo más asertivo, Señor. Gracias por tu palabra que día a día está ahí también para ser esa guía para con nosotros, Señor. Para ser ese aliento para con nosotros, para ser esa corrección para con nosotros, esa redirección para con nosotros. Padre amado, gracias por que ella es, como dice en el Salmo, Señor, luz para nuestro camino, lumbrera para nuestro sendero, Señor. Gracias porque por medio de ella nos das la sabiduría necesaria, Padre amado. Y hoy en particular queremos escuchar de ti, queremos eh, abrazar tu palabra, Señor. Queremos emprendernos hacia un 2024 con propósitos puntuales que te honren y te glorifiquen, Señor. Así que permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros, abra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para poder escuchar de ti y aterrizar esta palabra en nuestras vidas, vivirla, Señor, fielmente. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué más, familia?
como les decía, Primera de Corintios, vamos a ir allí. Pero antes de eso, pues un poquito del trasfondo de por qué esta palabra que he titulado establecer límites, ¿cierto? Estableciendo límites. Todo hijo de Dios, todo creyente verdadero, tiene que establecer límites en sus vidas. Antes de que nosotros llegásemos a nuestro Señor Jesucristo, sabíamos, nos dice la palabra, que en Romanos capítulo 3, 23, nos dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos de la gloria de Dios? No podíamos estar en su presencia. Si la presencia de Dios es gloria. Entonces no podíamos estar en presencia de Él. Estamos alejados de Él y cualquier cosa que sea lejos de Dios es muerte, muerte espiritual. ¿Sí? Pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sabemos que aún siendo nosotros pecadores, también nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿cierto? Aún siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Y lo hizo para que esa condición que nosotros teníamos dejara de existir. Pero correspondía a algo para nosotros y era abrazar esa verdad de que necesitábamos un Salvador para nuestras vidas, ¿cierto? Necesitábamos alguien que nos rescatara de nosotros mismos, que nos rescatara de nuestra desobediencia, de nuestra idolatría para con tanto, de nuestro egocentrismo, de nuestro orgullo, de nuestra necedad, a fin de cuentas, ¿cierto? Y en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, dice que si nosotros confesamos a nuestro Señor, que si nosotros confesamos a Jesús, ¿cierto? Puntualmente, que es el Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, con nuestra boca, que nosotros entonces llegamos a ser acogidos por Él y de esa manera tener una nueva vida, una vida completamente y radicalmente distinta a la vida que manejábamos anteriormente. Entonces, si tenemos una nueva vida, lo que no podemos hacer es continuar viviendo de la misma manera que antes vivíamos. Y por eso necesitamos establecer límites. Porque si no, entonces, ¿cuál es la evidencia de que realmente nosotros somos quienes decimos que somos? Hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Sí? Tenemos que establecer límites. Y por lo general, en estas fechas, la gente se hace muchas metas. Nos trazamos. Cuando llegamos hacia el fin de un año y comenzamos un año nuevo y decimos, y muchas metas laborales, de salud, no sé, metas tal vez con las familias, con nuestras parejas, con nuestros hijos, para aprender algo nuevo, muchas metas. Pero yo quiero que nosotros hoy más bien veamos la importancia de establecer unas metas espirituales, porque todo se desprende de la meta espiritual. Sí, dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿cierto? En Mateo 6, 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo esto será añadido, ¿sí? Todo vendrá por añadidura. Entonces, lo espiritual prima sobre cualquier otro, o cualquier otra esfera en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos alineados espiritualmente, entonces el resto se encaja. ¿Sí? Es como cuando, ¿quiénes les gustan armar rompecabezas? ¿Cierto? Me encanta armar rompecabezas también. Y eso es rico cuando finalmente uno pone la última fecha y ya ve toda la imagen completa, ¿cierto? Y así pasa cuando el plano espiritual en nuestras vidas, vemos la imagen completa, ¿sí? Cuando le damos esa importancia. Entonces, como ya estamos en Cristo y somos nueva criatura y somos nueva creación, lo viejo ha pasado, nos dice también la palabra, ¿cierto? Ha llegado lo nuevo, pues vamos a emprender algo nuevo. Mi ánimo para ustedes es que no solo logren aterrizar esta palabra en sus vidas el día de hoy, que todos logremos aterrizar en nuestras vidas, sino que también tomen estos puntos
o estas enseñanzas prácticas más bien, para también compartir con otras personas, porque seguramente esta noche o en estos días van a recibir la pregunta, bueno, ¿qué metas te estás trazando para el 2024? ¿Cierto? En familia o amigos o en el trabajo, donde sea, va a haber la pregunta, va a haber la conversación. Chévere que nosotros podamos compartir con alguien estas enseñanzas prácticas, porque en realidad todos deberíamos de aprender a poner límites en nuestras vidas. Creo que si todos tuviéramos sanos límites, creo que la sociedad sería muy distinta, ¿sí? Si permitiéramos que la palabra de Dios, que es la que nos enseña esos límites, la pudiéramos abrazar, entonces viviéramos en una ciudad distinta, manejándonos de una manera distinta, en fin. Así que vamos a leer esta escritura en 1 Corintios capítulo 6, vamos a comenzar con el versículo 9, y dice así, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y saltamos ahora al capítulo 10 y versículo 23, que enfatiza este último versículo de la siguiente manera. 10:23. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Listo. Aquí nuestra palabra para el día de hoy. Y lo primero que quiero que veamos como lección el día de hoy es que debemos de establecer límites en cualquier cosa que no sea conveniente. ¿Sí? En cualquier cosa que no sea conveniente. Pablo nos está recordando por medio de los primeros versículos que leíamos el día de hoy que definitivamente hoy somos distintos a lo que éramos antes. Y la lista es larga y tal vez no muy decorosa, ¿cierto? Fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Yo les puedo decir, en gran parte, todo eso antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, a su obra, a la obra de Jesús en la cruz, hoy, no solo yo, sino cada uno de nosotros que se puede identificar con o una o varias de estas palabras, ya no tenemos esta carga, ¿cierto? Ya no tenemos esta carga para nada. Y es más, el mismo versículo entonces, si nosotros continuamos viendo el versículo 11, ahí nos los dice. La primera palabra que quiero tal vez que subrayemos o que encirculemos o resaltemos es la palabra lavados. Han sido lavados. Nos dice en Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Sí? Antes nosotros estábamos llenos de estas manchas que acabamos de resaltar. Y la única manera de que esas manchas se quitaran de nuestras vidas es la misma manera que nosotros utilizamos para quitar cualquier mancha que nosotros tengamos tal vez o en nuestras manos o en nuestra ropa, ¿cierto? Aquí yo sé, hay algunos que trabajan duro y fuerte con sus manos, ¿cierto? Y a veces esas manos terminan engrasadas, ¿cierto? Y demás, ¿cierto? Yo tal vez no tanto, pero de cuando en vez cuando me meto en eso, sí, o sea, y eso se le mete a uno en las uñas y todo el lado, y eso es
toca refregar y todo eso. Pero más puntual, el otro día estaba en la casa, no era que estuviera trabajando arduamente tampoco, pero estaba cocinando. Estaba fritándome un trozo de pescado. Y ahí estaba con la mantequilla en el sartén y ustedes han cogido la mantequilla y la han puesto bien caliente sobre la presa esa y la quema por arriba. Así estaba yo. Entonces ahí, y tenía con esta mano el mango y con esta otra mano la cuchara y le estaba regando así encima para que también arribita se quedara sazonado y se fritara y se hidratara y todo eso. Y en algún momento, para recoger un poquito más de la mantequilla, lo cogí de los dos lados y entonces el trozo de pescado se vino hacia el frente y ¡psh! Salpicó todo eso encima mío. ¿Sí? Y la camisa, el pantalón y todo eso, ¿no? Ahora, ¿cómo le saco esa mancha? ¿Cómo le saco la mancha del aceite a la ropa? No es para que me den ahorita los consejos. Yo sé que aquí hay personas que son expertas en ese tema y más bien las invito a que vayan a la casa y que me... Sí, pero lo importante es resaltar que para quitar esa mancha hay algo puntual, hay algo necesario, un proceso en particular para quitar esa mancha. Si yo no puedo coger y echarle agua porque el agua no va a sacar esa mancha, ¿cierto? Eso sí, yo sé que no. No. Tiene que un proceso y tal vez un proceso de varias cosas. Ahora, para sacar de nosotros la fornicación, la idolatría, el adulterio, las perversiones sexuales, la codicia, la avaricia, la borrachera, la mala lengua, el engaño, la mentira y todo eso, también se necesita un proceso, también se necesita algo muy puntual. Aún una sustancia mágica, podemos decirlo así, ¿cierto? Y es que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra que por medio del derramamiento de la sangre de Jesús nosotros somos limpios completamente, lavados de todo eso que antes éramos. Si ya no lo somos, esa condición ya no la tenemos de ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 19 nos dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, todo eso es impureza, que lleva más y más a la maldad, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Es el llamado que nosotros tenemos y precisamente por eso necesitamos establecer límites en cualquier cosa que no sea conveniente. Ahora, la palabra es puntual. Miren conmigo el versículo 12, ¿cierto? Dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien, ¿cierto? No todo es para mi bien. Todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Esa palabra pero es hermosa, ¿cierto? Cambia completamente el sentido de lo que antes éramos y lo que antes buscábamos hacer. Buscábamos hacer todas esas cosas y pensábamos nosotros que eso era para nuestro provecho, ¿cierto? Porque nadie se tomó un lápiz o un clip o un borrador o un cuaderno o... Pero una pregunta. Antes ofrecían ustedes el miembro de su cuerpo para servir a ustedes. Sí. O sea, ¿qué miembro? Todo. Mi mano, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis pies, todo lo que yo soy, de una manera u otra, lo utilizaba para servir a la impureza. ¿Sí? Vamos a profundizar un poco en esto. Hablemos de la lengua. Hablemos de la lengua, solo de la lengua, ¿cierto? Es un miembro del cuerpo. Es un miembro muy poderoso del cuerpo. Dice la palabra que sirve para dar vida o para dar muerte, para edificar o para destruir. Exacto. ¿Sí? Yo no sé qué logro edificar con mi pie. La verdad, no sé. Con mis manos tal vez. Pero yo creo que no logro edificar, pero con mi lengua yo puedo edificar o puedo destruir. Y antes lo hacía, ¿sí? Matábamos con nuestra lengua a otras personas. ¿Sí? Las calumniábamos, les decíamos dónde tenían que morir ellos, ¿cierto? Yo me recuerdo una vez, una anécdota así muy,
medio chistosa, tal vez. Pero pues, pero es muy coloquial el tema. ¿Alguien ha estado en Santa Rosa de Viterbo? ¿No? ¿Sí? Sí, fuimos juntos. A Santa Rosa de Viterbo, en una esquina de la plaza de Santa Rosa de Viterbo, hay una cafetería. ¿Cómo se llama? La Quinta Porra. Un día llegué yo a Santa Rosa de Viterbo, no había ido por allá, no conocía, y vi eso, la Quinta Porra, me tomé el selfie y mandé una foto a alguien y le dije, llegué, porque me habían mandado a la Quinta Porra. Pero la que sí. Entonces, sí, o sea, y pasa, y eso lo hacíamos nosotros, ofrecíamos nuestros miembros para la maldad, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, la idea es algo muy distinto, ofrecerlos para el bien, ¿sí? Ahora, vimos la parte del lavamiento. Aquí miren qué es lo que estamos viendo, que es la segunda palabra del versículo 12 que quiero que miremos, perdón, del versículo 11 que quiero que miremos a profundidad. Primero dice, ya han sido lavados. La segunda palabra es, ya han sido, ¿qué? Santificados. Y aquí está entonces esta santificación. Si nosotros ahora dejamos de ofrecer nuestros miembros para la maldad y la ofrecemos más bien para la santidad, ¿sí? Para nuestro Dios, para honra y gloria de Él, pues entonces vamos a estar en este proceso de santificación, porque no es un momento mágico en la vida en el que de repente, como la justificación sí lo es. Si en el momento que nosotros pusimos nuestra confianza en Jesús, le entregamos nuestras vidas a Jesús, nos rendimos a Él, aceptamos que Él entrara en nosotros para que empezara a cambiarnos, en ese momento fuimos justificados como si nunca hubiéramos pecado, inocentes ante Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ahí, háganse cuenta, nosotros estamos en ese momento en el cual estamos ante Dios Padre y de repente nos presentamos y de repente hay alguien ahí que dice, un momento, no. Esta persona no puede estar aquí en presencia de Dios Padre porque yo sé que es un idólatra, que es un borracho, que es un fornicador, que es un ta. Y un momento, también dice alguien más en audiencia ahí, ese es Jesús, que es abogado nuestro, y dice, no, ese pecado ya no le pertenece a esta persona, ya no le pertenece a él, no le pertenece a ella, me pertenece a mí. Ese pecado me pertenece a mí. Y eso es lo que Cristo hizo en ese momento, esa es la justificación. Ahora, la santificación es un proceso en el cual nosotros participamos y es día a día, en vez de, nos dice la palabra que tenemos que refrenar lengua, ¿cierto? Entonces, como que ese bozal virtual que tenemos que ponernos, en vez de, no, tengo que, porque mira, es muy difícil tomar una palabra que sale de tu boca y retornarla, ¿cierto? Es muy difícil. Pero cuando tú en ese momento estás diciendo que, Señor, que mi boca en este momento, en medio de esto que estoy escuchando, que no puede que no sea grato para mí, ayúdame a refrenar mi boca, ¿sí? En ese momento entonces estoy yo creciendo en santidad, ¿sí? En ese proceso de cada día ser más y más como la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y la tercera palabra que nos dice el versículo 11 aquí, es no solo lavados, no solo santificados, sino que justificados, que es lo que les estaba diciendo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 24, lo resalta la palabra de esta manera, pero por su gracia, justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dariana. Sé que cuando uno va a hablar algo, uno primero lo piensa, antes de decirlo. Ajá, Vamos a ver hoy. Nosotros nos refrenamos, pero ya se quedó pensado. O sea, pues sí y no, en el sentido de que, a ver, lo importante es no decirlo. Pues cuando tú lo dices, tú hieres a la otra persona. Si tú lo pensaste, tú pecas contra la persona en tu mente. Claro que sí es lo que nos dice Jesús, según el estándar que Él nos da, que es mucho más alto que el estándar humano, ¿cierto? Pero, por lo menos, logramos no herir a otra persona, ¿sí? Ahora, Señor, ayúdame también a transformar mi mente, ¿no? Que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿cierto? Que también nosotros ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio vivos,
¿cierto? Y que somos renovando nuestras mentes, ¿cierto? Renovados mediante la transformación de nuestras mentes. ¿Mm? Entonces, por eso es que es importante también tomar cada pensamiento cautivo y someterlo a Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, lo importante es aquí, vamos a resaltar de nuevo que hay que establecer límites. Y este es el filtro que nosotros utilizamos entonces en nuestras vidas para pues crecer en santidad. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que no sea conveniente, que no sea conveniente. ¿Por qué? ¿Qué significa conveniente? Que no ayuda o que ayuda. ¿Sí? Algo que es conveniente es algo que ayuda, algo que aporta. Algo que no es conveniente es algo que no ayuda para nada, algo que no aporta para nada, ¿cierto? Entonces, el yo decir lo que estaba pensando, ¿aporta o no aporta? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que filtrar en ese momento. Entonces, si no es conveniente, entonces yo establezco ese límite en ese momento, ¿sí? Y tal vez el filtro viene por medio de esta pregunta entonces. ¿Esto que estoy pensando o esto que voy a hacer, esto me hace amar más a Cristo? ¿Esto que estoy pensando o esto que voy a hacer me hace amar más a Cristo? ¿O me permitirá servir a Cristo de manera efectiva, más efectiva? Lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy queriendo hacer, me va a permitir servir a Cristo. Y si la palabra definitivamente en respuesta es no, pues entonces a ese pensamiento, a esa acción, la limito. Y si es una acción o una palabra que es de una manera u otra repetitiva en nuestras vidas, entonces no solo tengo que decir, ok, no voy a hacer esto ahora, sino que definitivamente tengo que dibujar una línea sobre la arena y decir, de aquí para allá no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a pensar de esta manera. Sí, tengo que establecer este límite. Cada vez que yo tengo una conversación con alguien y esta persona dice unas palabras puntuales que para mí son un gatillo, entonces yo voy a estar atento a estas palabras para que en ese momento ya no más yo vaya a pasar de esa línea que yo he dibujado, ¿sí? Ese es el ejercicio mental que nosotros tenemos que hacer. Ahora tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría para ayudarnos en esos momentos para poder obrar debidamente, claro que sí. Pero hagámonos esa pregunta, ¿sí? Hagámonos esas preguntas. Si es que nosotros queremos crecer verdaderamente. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, nos dice así, que tengan cuidado como viven, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad porque los días son malos, ¿sí? Para construir, no para destruir, ¿sí? Lo que apoya, no lo que no apoya, lo que edifica, lo que no edifica, ¿ya? Y vamos ahorita a esas otras dos palabras puntuales. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente: ¿hay algo en tu vida que no contribuye a tu crecimiento espiritual? Si hay algo en tu vida que no contribuye a ese crecimiento espiritual, tenemos que arrojarlo de nuestras vidas, porque si no está construyendo, ¿qué es lo que está haciendo en nosotros? Destruyéndonos. Ahora vamos a ser muy puntuales con ejemplos el día de hoy, porque pues cada uno es un mundo de ejemplos. Pero hay cosas tal vez en común hoy en día que todos, con lo que tenemos que lidiar hoy en día. Y por ejemplo, esto es uno de ellos, ¿cierto? Estos aparaticos, para algunos de nosotros necesitamos establecer límites porque no es tan conveniente para nosotros como pensamos que lo es, ¿cierto? Hombres que están aquí, pueden responder las damas que están a sus lados si quieren. También, cuando nosotros llegamos a la casa, después de un día de trabajo, ¿qué es dónde pasamos más tiempo nosotros los hombres? Digan las damas. En el baño. ¿Quién dice algo distinto? En el celular, en el televisor. ¿Qué dice? Todas las anteriores. Diana, ¿sentado en él?
En el mueble, listo. Mi esposita tal vez diría sentado en el trono, también, ¿sí? Eh, y ahí es como que el lugar seguro mío, es como mi búnker, ¿no? Ahí estoy yo, sí, ahí ya. 4 pareditas pequeñas y silencio total alrededor y ahí puedo quedarme y puede ser 15 minutos, pueden ser 20 minutos, pueden ser 30 minutos. Y yo me recuerdo si era mi papá. Yo me despertaba, mi mamá nos ponía a arreglarnos a mi hermana y a mí para ir al colegio, a desayunar y todo el tema. Primero íbamos entonces a saludarlos a ellos en su cuarto y mi papá ya estaba en el baño con su periódico eh, y, y ahí podía durar media hora leyendo ese periódico en el baño, ¿sí? ¿Sí? Y ahora, no estoy diciendo que leer la noticia sea malo, ¿cierto? Pero tal vez es tan provechoso. Ahora, para nosotros, tal vez las noticias nos llegan aquí, pero también nos llega el entretenimiento, ¿cierto que sí? También nos llega las noticias de la familia, ahí también nos llega, en fin, un mundo de información que nos es enviado por acá. Ahora, no solo los hombres, las mujeres también, ¿sí? Podríamos ¿sí? abordar ese tema. No es necesario, creo que ya el ejercicio queda hecho mentalmente, ¿sí? Pero lo importante es, tal vez hay situaciones aquí que no son tan provechosas y tengo que establecer límites hoy en día, porque tal vez, o tal vez en qué lo utilizo, porque es una herramienta, sin duda alguna. Ahora, ¿es buena o es mala según el uso que tú le des? ¿Ya? Establece el límite, ¿para qué lo vas a utilizar también? ¿Sí? Para esto voy a utilizarlo, para esto no voy a utilizarlo. Para esto voy a utilizarlo en estos tiempos, para esto no voy a utilizarlo en estos tiempos. ¿Sí? Cuando estás en la mesa del comedor con tu familia, ¿tienes el dispositivo este ahí y lo estás mirando cada rato? Tal vez se establece el límite de que lo vas a dejar lejos de la mesa del comedor. O tal vez cuando estás listo o lista para acostarte a dormir, tal vez lo pones en otro cuarto, en una sala de estar, en la cocina aún, en un lugar un poco más lejos, de tal manera que no sea para que estás ahí mirando cada rato, porque tal vez estás perdiendo sueño y descanso que el Señor quiere darte por estar pendiente de estas cosas, ¿sí? Entonces, establezcamos límites. Hay algo en tu vida que no contribuye al crecimiento espiritual. No solo es esto, hay muchas otras cosas que no contribuyen, ¿cierto? Tal vez hay amistades, tal vez hay lugares que nosotros frecuentamos, tal vez hay, no sé, pregúntale al Señor que Él seguro te va a dar la respuesta. Yo tal vez no conozco la vida de cada uno a profundidad, pero el Señor sí, ¿cierto? El Señor sí conoce, porque conoce nuestro despertar y nuestro acostar en la totalidad. Lo siguiente que quiero que veamos es que hay que establecer límites no solo en lo que no sea conveniente, sino también en lo que esclaviza. Porque podemos continuar hablando de este tema y para muchos esto es esclavitud. Se ha convertido en esclavitud. Pero no solo esto, hay muchas otras cosas que se han convertido en esclavitud para muchas personas, ¿cierto? Hay personas que se la pasan en juegos de azar. ¿Sí? Si no, no existieran todos estos casinos y cosas que vemos acá, o tal vez otras cosas que son de esclavitud, como el alcohol, lo sabemos también, u otras sustancias aún que pueden ser de esta manera. Aún la comida para algunas personas puede que sea de esclavitud. En fin, hay un sinnúmero de cosas que nos pueden estar esclavizando. Es más, un ideal nos puede estar esclavizando. La pregunta es, ¿ese ideal viene de Dios? Porque si no viene de Dios, yo tengo que dejar de pensar de esa manera y también trazar esa línea sobre la arena en la cual, ok, ese ideal ya yo sé no es para mí, no voy a seguir buscándolo, a pesar de que tal vez yo quiera, me parezca bien, no es malo, pero tengo que establecer ese límite porque claramente Dios me está diciendo, si ya no me ha permitido llegar allá, tal vez ese ideal no es para ti, ¿sí? Claro, claro. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice, Cristo nos libertó para que
vivamos en libertad. Y muchas veces nosotros, sí, somos nuevas criaturas en Cristo, pero seguimos viviendo en esclavitud. Tenemos cadenas alrededor de nosotros. Y aquí nos dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Dios quiere que tú vivas una vida libre, 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 libre. No te sometas, no te continúes sometiendo al yugo de la esclavitud, sino en realidad la obra de Cristo en tu vida la estás contando como por vano. Y el ánimo es que pongamos ese límite para poder vivir en libertad. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? ¿Cierto? Ya hemos hablado entonces de Mateo 6:33, ¿sí? Seamos más bien aquellos que nos sometemos para ser esclavos de la justicia, ¿sí? Pero no caigamos en cuenta que de todo aquello que nosotros estamos entregándonos, a todo aquello que nos estamos entregando, podemos convertirnos en esclavos de eso y vivir en esclavitud que el Señor no quiere que nosotros experimentemos de ninguna manera. Entonces hagámonos la pregunta, meditemos sobre esto. La pregunta en este caso es, ¿existe algo en tu vida que te está controlando más de lo debido? ¿Hay algo en tu vida que te está controlando más de lo que debería? Y de nuevo, esta respuesta viene del Señor. Hagámosle la pregunta al Señor. Señor, ¿qué hay en mí que me está sometiendo, bien sea conscientemente o inconscientemente? Familia, puede que no tengamos el conocimiento nosotros porque no es que estamos siendo intencionales en buscar esta esclavitud, pero simplemente porque no hemos aprendido a establecer el límite. Hay algo en nuestras vidas que sí nos está esclavizando, pero el Señor sí te lo va a decir porque el Señor quiere tu libertad. Lo siguiente que vemos, y esta vez en el versículo 23 del capítulo 10, que de nuevo enfatiza lo que nos decía 6:12, pero fíjense que el lenguaje es algo distinto y por eso un tercer filtro para nosotros poder establecer límites, ¿cierto? ¿Y en qué? En lo que no edifica, ¿ya? Porque hay cosas que edifican y hay cosas que no edifican, hay cosas que construyen y hay cosas que no construyen. Y miren cómo lo dice el versículo 23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Constructivo. ¿Sí? Y Efesios capítulo 4, versículo 29 dice así, no salga de su boca ninguna palabra dañina, sino solo la que sea buena para edificar según la necesidad, a fin de que beneficie a quienes escuchan. Entonces regresamos al poder de la lengua, ¿cierto? Y entonces tenemos la posibilidad o de construir o de destruir, ¿cierto? Y la idea es que más bien nosotros estemos edificando a las personas. Entonces en ese momento en que tú tienes el pensamiento, es que tienes que, aquí, recuerdo que yo establecí este límite. ¿Sí? Levanten la mano las personas que se sienten criticadas en todo momento. Y poco a poco todos van levantando sus manos. Si hay alguien que continuamente les está criticando algo en sus vidas, ¿cierto que sí? Pero tal vez también nosotros somos los que estamos criticando a alguien en todo momento también, ¿cierto? Esto es algo que todos nosotros tenemos que estar creciendo. Y bueno, puntualmente, hay momentos en los cuales uno utiliza o utilizaba para destruir a una persona en todo momento, sin que tal vez la persona, no sé, puede que la persona se haya dado cuenta, puede que la persona no se haya dado cuenta, pero la intención de uno era eso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay alguien que está contando una historia, ¿cierto? Cualquier historia.
algo, un suceso de hace unos años atrás. Y tú conoces la historia porque tú estuviste ahí con esta persona. Y la persona dice, no, pues resulta y pasa que hace 5 años, no, eso pasó hace 3 años. O no, eso pasó hace 7 años. Ok, ¿y? ¿Cierto? ¿Qué importa? O sea, ¿cambia el sentido de la historia? En realidad el año, no sé, hagámonos la pregunta. O tal vez el color del pantalón que se tenía puesto, o tal vez la cantidad de lo que sea que se trate la historia. Sí, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, lo que tú vas a decir, tienes que tener la razón en todo. Y porque tú tienes que tener la razón, ¿eso va a edificar o no va a edificar? ¿Sí? Y tal vez es mejor simplemente, no, pues que cuente la historia y que la contó como la contó y ya no pasó nada. No suframos por eso. Establezcamos el límite, que ese límite es sano no solo para que nosotros podamos construir, eh, a edificar a la otra persona, sino que también pues sirve para nuestra tranquilidad y para nuestra paz, a fin de cuentas. ¿Sí? Suelta esas cositas. ¿Sí? Hay cosas que no es necesario que digamos, comentarios que no es necesario que digamos. ¿Sí? Eh, Efesios 4:29. Ahora miremos Romanos 14:19. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por vivir en paz y por edificarnos, ¿qué? Mutuamente, ¿sí? Ese es el llamado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no está edificando está creando caos, está creando discordia, está creando guerra, ¿sí? ¿Cuántos han tenido una discusión con una persona y entonces esa discusión se convierte en una bola de nieve? Porque entonces ya no se está discutiendo sobre lo que primero se discutió, sino sobre un detalle que alguien dijo con respecto a un comentario dentro de la misma conversación o discusión que se tuvo, y ahora el tema es ese, pero entonces después el tema es otro y eso se va agrandando y se pone peor y peor y peor. ¿Ya? Entonces, establezcamos el límite. ¿Ya? Hay límites muy sanos para las parejas casadas o para parejas que están comprometidas para casarse. Mi consejo, por ejemplo, es establecer límites con respecto a los tiempos en que se tienen ciertas conversaciones. ¿Sí? Hay momentos en que son propicios para tener unas conversaciones, hay momentos que no son propicios para tener ciertas conversaciones. ¿Sí? Antes de las 9 de la mañana, eh, yo no soy persona todavía. No me hablen de cosas contundentes antes de las 9 de la mañana, porque no lo logro, estoy en otras cosas, mi mente está pensando en otras cosas. Después de las 9 de la noche, mi mente está desconectada, ¿sí? No vamos a hablar de temas financieros después de las 9 de la noche, ¿sí? O sea, no es el momento, no es propicio. Hablemos de otras cosas, hablemos de la palabra, ¿sí? Hablemos de cosas que pueden edificar en ese momento, ¿ya? Establezcamos límites. ¿Sí? Porque si no es para construir, va a ser para destruir. Y vamos a terminar entonces en discusiones que van a destruir. Vamos a herirnos los unos a los otros. Ves que alguien hace algo indebido, piénsalo. Tienes que corregir a esa persona en ese momento, tienes que darle caer en cuenta en ese momento que pasó lo que pasó. ¿O será que puedes esperar un momento y puedes orar? Establece ese límite. ¿Mm? La pregunta, ¿cómo pueden tus acciones y palabras contribuir a la edificación de otros en la fe? Porque la idea no es de crecer en estatura, no es de crecer en volumen, no es de crecer en inteligencia, es de crecer espiritualmente. Ese es el propósito nuestro, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a decir edifica a otros en la fe, porque si no edifican la fe, entonces ¿qué tengo que hacer? Pásenme la escobita y el recogedor y afuera. Hay que sacar eso de nuestras vidas. Así que tenemos 3 grandes filtros que podemos utilizar para establecer estos límites. Cualquier cosa que no sea conveniente, cualquier cosa que esclavice, cualquier cosa que no edifique. Así es. Primera de Tesalonicenses
5:11 nos dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros. Y Gálatas capítulo 5, versículo 13, ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, más bien sírvanse unos a otros, y termina diciendo, con amor, con amor. Entonces, al mirar hacia este 2024 que se avecina, la pregunta, ¿qué cambios podrías hacer para beneficiar a otros? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Así que, ¿qué cambios podemos hacer para beneficiar a otros? Además de beneficiarnos a nosotros mismos, porque nosotros vamos a recibir recompensa también, no solo en la eternidad, sino también aún aquí, ¿ya? A la manera que nosotros estemos beneficiando a los demás. Juan Wesley, teólogo de antaño, decía así: cualquier cosa que enfríe mi afecto hacia Cristo es del mundo. Cualquier cosa que enfríe mi afecto hacia Cristo es del mundo, y tenemos que desechar eso. Porque la idea nuestra siempre es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, acercarnos cada día más a Cristo. Cualquier cosa que no nos está acercando a Cristo nos está alejando de Cristo. Amén. Oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias este día por el don de el nuevo nacimiento en Cristo. Ese nuevo nacimiento que nos ha transformado y nos da una vida nueva y llena de esperanza y de propósito. Ya no andamos por este mundo vagando sin rumbo y sin dirección, sino que definitivamente tú nos has dado un sentido, nos has dado un norte, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a establecer límites saludables en nuestras vidas, límites que honren tu voluntad y reflejen el amor que tú has depositado en nuestros corazones. Señor, danos la sabiduría para discernir lo que es conveniente, lo que nos edifica, lo que nos acerca más a ti. Ayúdanos a evitar aquellas cosas que, como dice la palabra, aunque lícitas, no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual y mucho menos a las de otras personas a veces, Señor. Libéranos de todo aquello que pueda esclavizarnos. No queremos continuar sometidos a nada que no sea a ti, Señor. Sea lo que sea el afán por el dinero, sean los excesos en los pasatiempos o cualquier cosa que nos aleje de ti. Queremos vivir en esa libertad que tú has querido darnos como hijos tuyos, usando nuestra libertad, Señor, no como excusa para el mal, sino como oportunidad para servirnos nosotros, como veíamos en este versículo, en amor, Señor. Así que al terminar este 2023 y comenzar el 2024, danos un espíritu valiente y de compromiso, de disciplina, para vivir conforme a tus mandamientos, para establecer los límites que tenemos que hacer, para quitar de nuestras vidas todo aquello que nos acecha, Señor. Que nuestras decisiones y nuestras acciones no solo nos beneficien a nosotros, sino que también sean de bendición para los demás, y sobre todo, Padre, que sean para tu honra, para tu gloria, para que podamos cumplir también con el propósito de ser luz en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.